La absolución de una sentencia genera un verdadero terremoto político en Colombia. La del expresidente Álvaro Uribe, quien hoy fue declarado en segunda instancia inocente de los cargos en su contra, desatando con ello una amplia controversia en Colombia. Vamos hasta Bogotá por todos los detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Un tribunal deja sin efecto la condena a Álvaro Uribe por los cargos de soborno a testigos y fraude procesal. El exmandatario había sido sentenciado en agosto a la máxima pena por ambos delitos. Esta sentencia será apelada en la siguiente instancia. El vicepresidente de Estados Unidos, D.J. Vance, está de visita oficial en Israel para preservar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Pese a las tensiones, aseguró que el acuerdo de alto el fuego va mejor de lo esperado. Y sale a la venta las memorias póstumas de Virginia Giuffre, denunciante principal de Jeffrey Epstein. Giuffre se quitó la vida en abril, pero sus palabras ejercen una nueva presión sobre el príncipe Andrés de Inglaterra, a quien acusa en su libro de haber abusado de ella. En Colombia, un tribunal de Bogotá absolvió este martes en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de supuesto soborno y fraude procesal. La defensa del exmandatario había apelado a la condena de 12 años de cárcel impuesta en agosto. Según el magistrado, no se acreditó directa o indirectamente que Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal. La decisión anula el fallo de primera instancia de julio pasado en el que una jueza lo declaraba culpable de ser articulador y determinador de una red criminal que buscaba sobornar a testigos para torcer sus declaraciones sobre vínculos del expresidente con paramilitares. Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, en julio pasado se convirtió en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente. Bueno, ahora el caso podría pasar a la próxima instancia de apelación, el máximo tribunal penal de Colombia. Y la periodista de Deutsche Welle en Bogotá, Alejandra Correa, tiene todos los detalles de esta historia. Alexandra, un gusto saludarte. Y bueno, en primer lugar, el tribunal en segunda instancia, decíamos, libra al expresidente Uribe de todos los cargos, argumentando falta de sustento jurídico. ¿Cómo lo explica el fallo del tribunal y significa que el tema entonces está totalmente zanjado? Hola Jenny y todos los televidentes desde Bogotá. No, Jenny, no está zanjado porque las consideradas víctimas en este proceso anunciaron irse a casación ante la Corte Suprema de Justicia. Este es un recurso extraordinario que busca corregir sentencias, ya sea por errores de interpretación o aplicación de la ley. Lo cierto es que efectivamente el Tribunal Superior de Bogotá, Jenny, absolvió hoy al expresidente Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia de los cargos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el marco de la condena a 12 años de casa por cárcel por estos delitos, que luego apeló y recordemos quedó en libertad provisional, una condena que había sido impuesta en el fallo de primera instancia y que había sido dictada el pasado mes de agosto. El tribunal concluyó que no se acreditaron los elementos para los delitos de soborno y fraude procesal. El magistrado ponente declaró ilegal una interceptación telefónica contra Uribe, argumentando que esta interceptación vulneró su derecho a la intimidad. La decisión deja entonces sin efecto la condena inicial y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto quiere decir que Uribe ahora puede ejercer un cargo público. La Fiscalía además también tiene la opción de apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué implica esto en clave política para el engranaje político de Colombia ahora mismo, Alexandra? Jenny, un fallo que deja un nuevo terremoto político aquí en Colombia, del cual no nos desacostumbramos. Con esta absolución a Uribe, pues, por un lado, fortalece efectivamente su rol y liderazgo para la derecha, y con este fallo que lo absuelve, pues Uribe fortalece y favorece su imagen, dándole vía libre para hacer campaña electoral y buscar en libertad coaliciones. Uribe tiene una fuerza impresionante, Jenny, que no tienen sus candidatos del centro democrático. La derecha, en cabeza de su partido, quiere arrebatarle el poder a la izquierda, en cabeza de Gustavo Petro, en momentos en los que Petro ha tenido varios reveses, el más reciente, las tensiones políticas y diplomáticas con el presidente estadounidense Donald Trump, que derivaron en anuncios de cortes a las ayudas económicas en la lucha contra el narcotráfico aquí en Colombia, que brinda Estados Unidos históricamente, y la imposición de aranceles sobre productos colombianos que ha sabido aprovechar muy bien la derecha con miras a esas presidenciales.
Alexandra Correa, muy movido el panorama en Colombia. Muchas gracias por todos estos detalles en Bogotá. Mucho gusto. Y la guerra contra las drogas de Donald Trump en Venezuela sigue causando tensiones en el gobierno venezolano y dividiendo la política latinoamericana. Hoy 3 expertos independientes de derechos humanos aseguraron que las acciones de Estados Unidos en el Mar Caribe violan la soberanía del país y la Carta de la ONU. Ponen en duda las acusaciones de narcotráfico contra Venezuela y la peligrosidad de la banda criminal del Tren de Aragua de los Estados Unidos. El gobierno de Trump, que mantiene su presencia militar, asegura que el flujo de drogas de Venezuela a Estados Unidos es real. En el pueblo pesquero de Las Cuevas, en Trinidad y Tobago, las familias de las víctimas lloran la pérdida de 2 de sus pescadores. Creen que los mató un bombardeo estadounidense. ¿Cómo deciden matar a gente inocente? La familia de ese hombre está llorando, la gente está llorando. ¿Por qué el presidente Donald Trump está destruyendo familias? Washington asegura que sus operaciones buscan frenar el tráfico de drogas desde América Latina hacia Estados Unidos. El presidente Donald Trump habla de un conflicto armado contra los cárteles de la droga a los que ha clasificado como terroristas. Según Washington, los ataques han matado al menos a 32 personas acusadas de narcotráfico. Un grupo de expertos independientes advirtió que, aun si las acusaciones de narcotráfico fueran ciertas, los ataques mortales sin base jurídica adecuada violan el derecho internacional del mar y pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. Según el comunicado, estas acciones constituyen una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe. Pese a las advertencias de la ONU, Washington ha ganado respaldo en la región. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó el apoyo recibido de varios países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, Paraguay o Argentina, frente al llamado Cártel de los Soles, un presunto grupo de narcotráfico que, según Washington, está liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Caracas dice que no existe. En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se desmarcó de la coalición y calificó dicha presunta organización criminal como una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no obedecen a Washington. Una ofensiva militar que, según los expertos de Naciones Unidas, no solo amenaza la soberanía de Venezuela, sino también la estabilidad de toda la región del Caribe. Y las operaciones estadounidenses en el Mar Caribe ha llevado las relaciones entre Estados Unidos y Colombia a su nivel más crítico. Hoy representantes de ambos gobiernos iniciaban contactos para superar o intentar superar la crisis tras el anuncio de Donald Trump de cortar la ayuda financiera y llamar líder del narcotráfico al presidente Gustavo Petro. Según la Cancillería, Petro y su embajador en los Estados Unidos se reunieron con John T. McNamara, quien es el jefe de la misión de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Petro acusó este lunes a Trump de violar acuerdos internacionales y de actuar, dijo, como un rey en América Latina. Rechazó las acusaciones de narcotráfico y defendió su negativa a apoyar una intervención en Venezuela. También afirmó que los aranceles violan el Tratado de Libre Comercio. Vamos a escuchar lo que dijo Petro. Tiene una primera salida y es cambiar a Trump. De diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sácala a Trump. En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia. Aquí no aceptamos reyes, punto. El gobierno de Israel confirmó haber recibido los cuerpos de 2 nuevos rehenes israelíes de parte de la Cruz Roja. Es el tercero de este martes. Más temprano, las autoridades israelíes habían identificado el cadáver como el de Tal Haimi, un suboficial que habría sido asesinado durante la masacre de Hamas el 7 de octubre del año 2023 en territorio israelí. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos afirmó que Haimi salió a defender su comunidad en el kibutz de Nir Yitzhak. En el acuerdo, Hamas se comprometió a entregar los cuerpos de 28 rehenes israelíes en su poder. Esto ocurre en plena visita de los enviados de Donald Trump para preservar el acuerdo de alto el fuego entre Israel y la milicia islamista Hamas. Hoy el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, inició una visita oficial en Israel y se va a reunir mañana miércoles con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La tregua en Gaza se ha visto amenazada recientemente por un repunte de la violencia. Así se ve y se escucha el frágil alto el fuego.
Menos de 2 semanas después de que se anunciara el plan de paz de Donald Trump, las bombas volvían a caer sobre Gaza. Han estado violando la tregua desde esta mañana. Se han registrado 40 violaciones desde que comenzó el alto el fuego. Todos los muertos eran niños. Ambas partes se acusan mutuamente de romper la tregua, pero para el presidente Trump el alto el fuego sigue vigente. Queremos asegurarnos de que todo vaya muy bien con Hamás y, como saben, han estado bastante inquietos. ¿Sigue vigente el alto el fuego? Sí, sigue vigente. Que los enviados de Trump a Oriente Medio hayan vuelto a Israel muestra la fragilidad del alto el fuego. Si la tregua se mantiene, la siguiente fase es el desarme de Hamás y la retirada de las tropas israelíes de Gaza. La primera fase del proceso, la denominada línea amarilla, ya se está aplicando. El ejército israelí se retirará finalmente a lo que la Casa Blanca denomina zona de seguridad. Trump ha apostado fuerte por su plan y al principio funcionó. Todos los rehenes vivos han regresado a Israel, 20 en total. Esto a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos. Pero aún no han sido recuperados los restos mortales de todos los rehenes fallecidos. Los habitantes de Gaza vuelven a temer por su seguridad, especialmente los que viven cerca de la línea amarilla. Ya basta, hemos sufrido durante 2 años. Queremos descansar, queremos tranquilidad. Ahora dormimos con miedo, aunque dicen que hay una tregua, pero no hay nada. Otro punto conflictivo es la entrada de ayuda sin restricciones a Gaza. Algunos suministros han comenzado a llegar, incluso a través del crucial paso fronterizo de Rafah. Según la ONU, la situación humanitaria sigue siendo catastrófica, con una ayuda inferior a la necesaria. Y seguimos hablando del pacto de Donald Trump para Oriente Próximo, que a cambio de la liberación de los rehenes israelíes vivos y muertos, el gobierno de Israel se comprometió a excarcelar a casi 2.000 presos palestinos de prisiones israelíes. Hoy la prensa da cuenta de testimonios de expresos palestinos que aseguran haber sufrido torturas y malos tratos entre las rejas, testimonios que las autoridades de Israel rechazan. Para cientos de palestinos liberados este mes de las cárceles israelíes, volver a casa ha sido una mezcla de alivio y devastación. La mayoría de ellos fueron detenidos por las tropas israelíes durante la ofensiva terrestre en Gaza y retenidos sin cargos. Entre ellos se encuentra Mohammed Abu Musa, un técnico en radiología que fue arrestado en febrero del año pasado. Nos retuvieron en el club deportivo sin interrogarnos. Pensé que los soldados nos harían preguntas y que intentarían entendernos, que nos interrogarían y que después nos dejarían ir. Musa denuncia haber sido maltratado por las autoridades israelíes durante su detención. Teníamos que estar todo el tiempo de rodillas mientras nos torturaban. Me ahorraré los detalles, pero básicamente fueron golpes con palos, puñetazos, humillaciones, insultos y amenazas de matar a mi familia. Tras su liberación la semana pasada, Mohammed se enteró de que su madre, su tía, su tío y su hermana menor junto con sus hijos habían muerto en un bombardeo israelí en julio. Su caso no es único. Muchos detenidos han descubierto al regresar que sus seres queridos habían muerto. Numerosos prisioneros denuncian haber sufrido abusos en prisión. Pedimos a todos que recen por los jóvenes que siguen presos. Están sufriendo mucho, están agotados y luchan por sobrevivir. Y la cárcel se ha convertido en un lugar muy hostil. Organizaciones de derechos humanos, la ONU y los propios detenidos denuncian abusos sistemáticos en centros de detención israelíes, incluyendo palizas y escasez de alimentos. Israel afirma que sus prisiones cumplen con los estándares legales y que se investigan todas las denuncias. Y más noticias, la Casa Blanca descartó este martes que la cumbre entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se celebre en un futuro inmediato. Así lo aseguró un funcionario citado por el The Washington Post. Apenas días antes, el mandatario estadounidense afirmaba que la cita ocurriría muy pronto y recientemente añadió que la posibilidad de una reunión infructuosa lo llevó a posponer sus planes. El encuentro surgió tras una conversación telefónica entre ambos líderes sobre la guerra en Ucrania.
La idea de una cita en Hungría, principal socio de Rusia en la Unión Europea, generó desconfianza en el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Vamos a hablar ahora de una buena noticia para Argentina y los detalles con mi colega Paco Furio. Muy bienvenido. Gracias, Jenny. Estados Unidos y Argentina firmaron a inicios de esta semana un acuerdo de intercambio de divisas por valor de 20.000 millones de dólares que busca estabilizar el mercado financiero argentino. Washington también insinuó que podría comenzar a importar carne argentina como parte de una iniciativa más amplia para reducir los precios de la carne para el consumo nacional. Los ganaderos argentinos reaccionaron este martes de forma positiva, esperanzados con un aumento de las importaciones de carne desde Estados Unidos. La carne de estos bovinos podría llegar a las mesas de Estados Unidos. A los ganaderos argentinos les encantaría. Tras las insinuaciones de Donald Trump, esperan que la demanda estadounidense impulse el negocio. Siempre cuando viene un comprador más es beneficiario para todos los productores, porque tenemos otra boca más donde mandar Hacienda, como se manda a China, como se manda a Rusia, como se manda a distintos países. A Estados Unidos se estaba mandando, pero cortes específicos. Hoy, de abrir la exportación para allá, pienso que sería muy bueno. En Estados Unidos la carne de vacuno es cara. Las importaciones argentinas podrían reducir los altos precios. Sin embargo, a los ganaderos de aquí no les importa el motivo de la iniciativa de Trump. Pienso que sí, siempre es bueno tener una relación, ¿no?, con una potencia mundial como Estados Unidos. Me parece que siempre es mejor tenerlos de aliados y ayudarnos mutuamente. Así que yo no lo veo mal. Después se verá qué tipo de beneficio tendremos, pero me parece que siempre es bueno mantener una buena relación y comercializar con ellos. Hasta ahora Trump solo ha hecho insinuaciones vagas. Los ganaderos argentinos esperan que pronto lleguen pedidos reales desde Estados Unidos. Pero desde Estados Unidos, agricultores y ganaderos están muy atentos a estas ayudas públicas a Argentina y a esta posible compra de carne. Y son críticos. Ana Nieto, ¿cuáles son los argumentos? Los agricultores, sobre todo los de soja, llevan tiempo protestando esta ayuda cuando ellos no les llega un salvavidas en un año en el que Argentina ha vendido mucho grano a China, pero ellos ni un kilo, precisamente por las represalias en la guerra comercial. La ayuda se dirige ahora a Argentina y no a ellos. Ahora los ganaderos ven cómo la ayuda argentina para la compra de vacuno puede deprimir los precios de los productores estadounidenses, que solo recientemente se han recuperado un poco de los altos precios de producción. Los ganaderos, por ejemplo, que están asociados en el grupo Farm Action, dicen que con estas acciones el presidente Trump parece más el presidente de Argentina que el de Estados Unidos y llaman a esta acción una traición y explican que no van a beneficiar a los consumidores porque el problema de los precios de esta carne, que ha subido un 15% en solamente 12 meses, es la concentración de empaquetadores. Hay 4 empresas controlando el 85% de este mercado. Donde quieren más competencia es ahí. Y lo que sí avanza es el acuerdo para el intercambio de divisas ya firmado por el Tesoro, pero que no detiene la caída del peso. ¿Cuáles son los detalles del acuerdo? Pues Paco, no hay detalles. El acuerdo de la firma, la firma de este acuerdo, perdona, se hizo por Scott Bessent y lo ha comunicado a través de X y no se sabe en este momento si, por ejemplo, hay garantías o colateral, como fue el caso del acuerdo con México en el año 1995 por la administración de Bill Clinton. Pese al riesgo que supone Argentina, estos son detalles que aún no se conocen. Hay que recordar que Argentina también tiene una deuda de 60.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, la mayor cantidad debido a este organismo. El capital privado sí está dando muestras de querer protección. Según cuenta hoy el Wall Street Journal, bancos como Bank of America, JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup no quieren tener exposición a impagos antes de extender un paquete de préstamos de 20.000 millones de dólares, que es otro de los pilares que ha diseñado el Departamento de Tesoro para esta ayuda a Argentina. Los bancos están esperando, según el periódico, las directrices en este sentido, qué puede proporcionar Argentina o qué puede proporcionar el gobierno de Estados Unidos. Gracias, Ana, desde Nueva York.
Soplan nuevos vientos en Japón. Es así, Paco, un tremendo titular de este día. En este país el Parlamento ha elegido por primera vez en la historia a una mujer como su primera ministra. Se trata de Sanae Takaichi, quien asumió la dirección del gobernante Partido Liberal Democrático después de que este perdiera la mayoría en las elecciones de julio. Bueno, la formación se ha aliado ahora con el Partido de Innovación de menor tamaño y tendencia derechista para formar un gobierno en minoría. Takaichi es considerada además una conservadora de línea dura que defiende los roles, por ejemplo, de género tradicionales, el militarismo y una política exterior más agresiva. Tiene 64 años y sigue los pasos de su principal referente, Margaret Thatcher. Sanae Takaichi es una veterana con una trayectoria de más de 30 años en la política japonesa. Es considerada una conservadora de línea dura. Tras la caída del anterior gobierno, la dama de hierro nipona ha llegado a la cima. Este acuerdo es un paso importante. Trabajaremos duro para impulsar a Japón. Muchas gracias. Takaichi propone firmeza en defensa y pretende revisar la Constitución pacifista de Japón. Se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y a que las mujeres conserven su apellido de solteras tras el matrimonio. También es partidaria de aumentar el gasto público, reducir impuestos y apoyar a los sectores de los semiconductores y la inteligencia artificial. Es fundamental que logremos una situación política estable. Sin ella no podemos poner en práctica políticas económicas sólidas ni una política exterior firme. Lo mismo se aplica a la seguridad nacional. Pero Takaichi se enfrenta a importantes retos, desde el aumento de los precios hasta las complicadas relaciones con China y Estados Unidos. A puerta cerrada se declara fanática del heavy metal y antigua motera, detalles personales que aportan algo de color al rígido panorama político japonés. Y más noticias internacionales. Hablamos ahora de Nicolas Sarkozy, quien se convirtió este martes en el primer expresidente de Francia entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El ex jefe de Estado fue condenado a prisión por intentar financiar ilegalmente con dinero procedente de Libia su campaña electoral de 2007. Entre gran expectación, Sarkozy ingresó en la cárcel parisina de La Santé este martes para cumplir una pena de 5 años de prisión por asociación ilícita impuesta por un tribunal en septiembre. Y más noticias internacionales a continuación. Las autoridades en Costa Rica encontraron 3 toneladas de cocaína escondidas en un contenedor cargado con bananos que tenía como destino a Alemania. Los sacos con la droga fueron descubiertos en una terminal marítima caribeña. La Fiscalía que combate el crimen organizado advirtió que la cantidad de droga que está entrando al país es enorme debido al aumento de la producción en Colombia. El presidente Trump ha calificado el ruido de las obras en la Casa Blanca como música para sus oídos y ha restado importancia a las críticas que advierten que su nuevo salón de baile está dañando la histórica ala este. Desde la oposición denuncian que la renovación valorada en $250 millones ignora a los estadounidenses que sufren los efectos del ya extenso cierre gubernamental. El cierre del gobierno de los Estados Unidos entra en su tercera semana sin que se vislumbre un final. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, prevé que podría convertirse en el shutdown más largo de la historia del país. El lunes, la 11ª votación fracasó en el Senado. La mayoría republicana culpa a los demócratas por no ceder en materia de salud. Y lo anunciábamos en titulares, el príncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, ha sido objeto de un nuevo escrutinio público tras la publicación de Nobody's Girl, las memorias póstumas de Virginia Giuffre, la principal acusadora o denunciante del fallecido agresor sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Giuffre formula en su libro póstumo, diversas acusaciones contra el controvertido miembro de la familia real británica, entre ellas la más delicada, haber abusado de ella cuando era menor de edad. Las memorias de Virginia Giuffre, Nobody Girls, han aparecido 6 meses después de que se suicidara en Australia y de pasar lo que ella describió como años de abuso sexual.
Una de las afirmaciones centrales del libro es que Giuffre fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés de Gran Bretaña en 3 ocasiones cuando era adolescente, incluida una vez en la casa de Jeffrey Epstein en Nueva York. Andrés ha negado públicamente haber conocido a Giuffre, pero una infame foto en la que aparecen juntos a la ahora encarcelada exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, acabó provocando la caída del miembro de la realeza británica. La coautora del libro insiste en que todas las acusaciones son ciertas. No tengo ninguna duda. Llevo 30 años trabajando como periodista. He trabajado en revistas y periódicos. Entiendo lo que es la verificación de datos. Tras mi meticulosa investigación, un verificador de datos profesional revisó todo el contenido. No tengo ninguna duda de lo que afirmamos en el libro. A pesar de sus negativas, el príncipe Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre en 2022. Y recientes revelaciones muestran que mantuvo contacto con Epstein durante más tiempo del que había admitido anteriormente. Antes del lanzamiento del libro, anunció que renunciaba a sus títulos reales, pero el escándalo no desaparece. Cualquier cosa relacionada con Epstein y lo que hizo Andrés obviamente repercutirá negativamente en la familia real. Debería haber sabido lo que estaba haciendo. Quizás pensaba que era intocable por ser quien era y ha dado muy mala imagen a su familia. Creo que es un desastre enorme de imagen. Aunque Virginia Giuffre ya no está aquí para contar su historia, su familia afirma que las memorias la reivindican. Ahora aumenta la presión sobre el príncipe Andrés para que renuncie a la mansión de 30 habitaciones en la que ha vivido durante las 2 últimas décadas, pagando solo un arriendo simbólico. Luto en el mundo del ajedrez por la pérdida de uno de sus grandes talentos, el gran maestro estadounidense Daniel Naroditsky, quien falleció a los 29 años. Naroditsky aprendió a jugar ajedrez a los 6 años junto a su padre y rápidamente destacó como niño prodigio, convirtiéndose tiempo después en una de las voces más influyentes del ajedrez moderno. Además de su brillante carrera como jugador, fue comentarista, autor de varios libros y creador de populares tutoriales en línea que acercaron el ajedrez a millones de aficionados en el mundo. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Noticias en español desde Berlín, Alemania para ustedes. Hasta pronto.